Dios os bendiga una semana más y continuamos con este programa semanal sobre eclesiología. Estamos viendo las notas de la Iglesia, estos pasados programas, y decíamos que son notas no de puntuación, sino notas que son características, que son esencias que forman los fundamentos y el ser de la Iglesia desde su divinidad. Que Dios le da pues a estas 4 notas, para que sean la Iglesia de Jesucristo, la única Iglesia fundada por Él en el tiempo y en la historia. Recordamos que las notas eran la unidad, ser una la Iglesia, la santidad, la catolicidad y la apostolicidad. En el pasado programa veíamos el sentido que tiene la unidad, el que confesamos en el credo que la Iglesia es una y no son varias iglesias. Una, aunque dentro de la Iglesia no es en sí misma una iglesia uniforme, sino es una en su diversidad. ¿Cuál es la diversidad? La diversidad significa que la gente, cada uno, opine lo que quiera, haga lo que quiera e invente lo que quiera. No, la pluralidad significa que existen múltiples carismas, múltiples realidades eclesiales, pero que todas son, por supuesto, aprobadas, consentidas, queridas y amadas por Jesucristo a través del Romano Pontífice y de los obispos, por sus decretos, sus encíclicas y también por sus expedientes escritos que aprueban o desaprueban esa parte que pueden formar parte de la pluralidad de la Iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, la Iglesia decimos que es una, pero en su diversidad, no es una en su uniformidad. La Iglesia no es uniforme en nada, es solamente en los sacramentos, en la parte de la historicidad, la parte de la Iglesia en que forma parte la sagrada tradición de la Iglesia y la dogmática, la doctrina al fin y al cabo. Pero es uniforme solamente el sacramento y solamente es universal en el sentido de que la Iglesia es una en su pluralidad. Pasamos a la nota de la santidad. La santidad. ¿Qué es la santidad? Porque tiene una nota. Detrás de la nota de ser una, unicidad, está la nota de la santidad, que es el sentido, el fin propio de todo cristiano, de todo hijo de Dios por el bautismo. Cuando nos bautizan, de pequeños o de mayores, la meta no es ser médico o ser albañil o ser arquitecto o ser abogado o ser agricultor del campo, no, la meta es la santidad. Dentro de tu vocación o dentro del carisma a que tú perteneces, ¿no? Puedes ser religioso, sacerdote diocesano y así cualquier carisma, cualquier vocación. Es donde tú te santificas. No el sacerdocio, el episcopado, la vida religiosa, la vida consagrada, los institutos seculares, no quieren decir que esa vocación en sí misma confiera la santidad, para nada. La santidad hay que ganársela día a día. ¿Con qué? Cada uno en su vocación y en su carisma, cumpliendo cada día la voluntad de Dios en ese carisma, en esa vocación que Dios nos ha dado de nuestro bautismo. Por lo tanto, la santidad no es algo elegible en el cristiano, es la meta a la que estamos llamados a llegar. El Concilio Vaticano II, en su Sacrosanctum Concilium, nos habla también de la santidad. Y dice el concilio que la santidad no es algo para unos pocos, para nada. Dios nunca hace nada para unos pocos, lo hace para todos los hijos de Dios. Y la prueba está en que esa meta está inmersa, está inscrita, está llamada en un sacramento, no en unos ejercicios o en unos estudios, no, está inmersa dentro del sacramento del bautismo, para que se vea que la santidad es una llamada, una indicación, una vocación que todo cristiano tiene implícita e impresa en su alma por el bautismo al hacernos hijos de Dios. ¿Por qué es de todo cristiano? Por el bautismo, por ese sacramento, y por el sacramento se nos da esa llamada a la santidad, porque si recordáis en otros programas que hemos explicado, existen 2 clases de santidad en el sentido propio del término de la palabra. Todos los hijos de Dios, todos los cristianos somos santos. Y usted dirá, bueno, ¿santos por qué? Todos somos santos
porque participamos por el bautismo, no solamente la llamada a la santidad, sino que participamos de su naturaleza divina, la del Dios uno y trino, por medio de Jesucristo, que somos injertados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, al participar de la naturaleza divina, al ser hijo de Dios, participar de su filiación divina, ser hijos adoptivos en Cristo del Padre por el Espíritu Santo, nosotros somos santos, porque tenemos en nuestra alma, está depositada, forma parte de la naturaleza humana, la naturaleza divina. Por lo tanto, somos santos de forma ontológica. Esa forma ontológica es la que hace posible que nosotros estemos llamados permanentemente operantes a la santidad ontológica. ¿Por qué es operante y permanente la vida? Porque el Espíritu Santo, que inhabita en nosotros por el bautismo, hace que siempre Él esté trabajando incansablemente, amorosamente, para que lleguemos al cielo, para que alcancemos la salvación. Decíamos en otro programa que salvación y santidad son dos palabras que significan lo mismo, porque el que está salvado, el que muere salvado, es porque ha alcanzado la santidad. ¿Qué es salvado? Pues el salvado significa, el santo significa que al morir va directamente al cielo. Cuando se va al purgatorio, este estado de la Iglesia, que también forma parte de la única Iglesia, de la unicidad de la Iglesia, un estado de vida diferente a la Iglesia peregrina, a la Iglesia del cielo, a la Jerusalén celeste, quiere decir que la persona no ha culminado su santificación, no ha culminado la salvación. Por lo tanto, tiene que estar en el purgatorio para purificar su alma y sus pecados, que lo hace de forma alegre y contenta y deseando, una vez que muere y recibe el juicio particular, desea ardientemente, amorosamente y alegremente ir ella misma al purgatorio para purificar lo antes posible su vida, sus actos que no fueron conformes a la voluntad de Dios, para entrar lo antes posible en la Jerusalén del cielo. Por lo tanto, esta llamada a la santidad, que está fundada en la santidad ontológica de la naturaleza divina al participar por el bautismo, es la que hace posible que permanentemente y con fecundidad, que nosotros le demos y aceptemos por la libertad y la voluntad guiada hacia la voluntad de Dios, nosotros alcanzaremos en esta tierra y definitivamente en el cielo. Dice el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, en su número 1, de forma confrontual, que la santificación de los hombres, como hemos dicho a lo largo de este programa, es la finalidad definitiva de la Iglesia y, por tanto, de su jerarquía y organización en la tierra. ¿Para qué sirve el Papa? ¿Para qué sirven los obispos? ¿Para qué sirven los sacerdotes, los diáconos, la vida consagrada? Para servir a la Iglesia y que todos los hijos de Dios alcancen la santidad, alcancen la salvación. La jerarquía está dispuesta por Jesucristo desde su fundación y es parte de la fundación de la Iglesia, la forma y estructura de la que Cristo ha querido que sea fundada y estructurada, es para que sirva doblemente como un servicio y para que sirva ese servicio para que los hijos de Dios alcancen la santidad, la salvación. Difícilmente podría la Iglesia realizar ese cometido si ella misma no fuera santa y poseyera los medios de santificación. La Iglesia es santa, dice el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, que acabamos de leer. ¿Por qué dice el Concilio que la Iglesia es santa? Por lo que decimos antes. Primero por su cabeza. La cabeza de la Iglesia es Jesucristo y el cuerpo somos nosotros. La Iglesia que formamos por el bautismo. Todos bautizamos, vamos formando un edificio de piedras vivas, como dice San Pablo, que formamos la Iglesia de Jesucristo. Piedras vivas, de almas, de personas vivas, que viven para Cristo y viven la vida de la gracia. Por lo tanto, la Iglesia es santa por su cabeza y es santa también por la santidad ontológica que nosotros poseemos por el bautismo al ser hijos de Dios. Y bien, pese a que la tierra esté gobernada y compuesta por pecadores, que somos nosotros, todos los hijos de Dios en la tierra, la Iglesia es nativa e indefectible, santa, esto es, sin mancha
ni imperfección por la presencia de Dios en la entraña de su ser. Y dice de su ser. ¿Cuál es el ser de la Iglesia? La divinidad. El Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Qué hace que tan solamente con su presencia en la Iglesia ella sea indefectible y santa en perfección? Independientemente que nosotros seamos santos ontológicamente y pecadores porque somos personas humanas. Hijos de Dios, pero personas humanas en las que el pecado original deja una huella en nosotros que hace que nos inclinemos al pecado, en tanto en cuanto sucumbimos al pecado, que nuestra libertad y voluntad no coincida con la voluntad de Dios. Y la libertad de Dios, que es hacer el bien conforme al Evangelio, conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, la Iglesia es, por su ser, su naturaleza divina, es nativa y es indefectible, santa, perfectísimamente, tan solo, como decimos antes, porque tiene la presencia de la divinidad. Y porque decimos en el primer programa, la Iglesia tiene su origen en la Santísima Trinidad y tiene su meta en la Santísima Trinidad. Por lo tanto, si su origen y su meta en la Santísima Trinidad y su ser es la divinidad, el Dios uno y trino, la Iglesia en su conjunto, desde toda la eternidad y por toda la eternidad, será santa. La Iglesia, sí que es verdad, como decimos en otro programa, la Iglesia en el ámbito de la santidad concluye de forma que se consuma la Iglesia peregrina en el juicio final. Hasta el juicio final, la Iglesia sigue siendo pecadora en sus miembros, que somos nosotros los hijos de Dios, y santa a la vez, como decíamos antes, la explicación que hemos dado. Pero la Iglesia, cuando deja de ser terrena, cuando deja de ser historia terrena de nosotros, historia que pasa, historia que es efímera, que el tiempo no podemos recuperarlo. Cuando deja de ser la Iglesia peregrina, esa Iglesia que es santa por su cabeza y pecadora por sus miembros, el día del juicio final. Es necesario el juicio final para que la Iglesia peregrina llegue a su consumación y pueda continuar eternamente cuando Cristo, en el juicio final y después a su término, haga cielos nuevos y tierra nueva, que ya será una vida eterna, una vida gloriosa y triunfante. Nuestros cuerpos resucitarán, como el de Jesucristo, y se unirán a nuestras almas. Y seremos semejantes a Él, dice San Pablo, porque le veremos tal cual es. Es el culmen de la santidad, de la que hablamos nosotros. Como nota exteriormente reconocible, derivada de su santidad exterior, la Iglesia demuestra ser santa en cuanto santificadora también. Decimos antes, porque se sirve de los medios de santificación que Jesucristo ha puesto en su Iglesia. ¿Cuáles son los medios de santificación de los que habla este apartado, la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, esta constitución dogmática? Pues son principalmente los sacramentos. Los sacramentos, de los 7, como diría el Concilio de Trento, ni más ni menos, los sacramentos del bautismo hasta el matrimonio, pasando por todo, los sacramentos son el único medio de santificación. Sin sacramento es imposible ni pertenecer a la Iglesia, ni ser santo, ni entrar en el cielo, ni tampoco alcanzar en esta tierra la santificación. Es decir, nosotros podemos ser bautizados, por ejemplo, pero después de bautizados a lo mejor ya no recibimos ningún sacramento más. Ni la comunión, nunca, ni confesamos nunca, ni recibimos el sacramento de la confirmación, nada. Aunque tengamos la santidad ontológica, aunque seamos hijos de Dios, si no recibimos los sacramentos de forma habitual, los que sean de forma habitual y de forma única, definitiva, como el sacramento del bautismo, el sacramento de la confesión, el sacramento de la confirmación o el sacramento del orden sacerdotal, como es de un servidor, es imposible ni santificar ni santificarnos. Imposible. Nunca podemos alcanzar la santidad que en sí mismo es la canonizable. Aunque todo el mundo no es canonizado oficialmente por el dicasterio de la Casa de los Santos,
en el Vaticano o a través del Vaticano, sí que existe una inmensa mayoría, la inmensa mayoría más grande, sin poder contarlo, de santos que sin tener un proceso de canonización, un proceso jurídico en la Iglesia peregrina a través de la causa de los santos en el Vaticano, sí que han alcanzado la santidad canonizable, aunque no esté reconocido jurídicamente. Porque, ¿qué es lo que hace la santidad canonizable, digamos, en papeles, jurídicamente, declarada por el Santo Padre? La beatificación o la canonización entera, la santidad. ¿Qué es lo que hace? La Iglesia pone como ejemplo a la Iglesia Universal que esta persona haya sido albañil, haya sido agricultor, abogado, médico, sacerdote, obispo, religioso. Es un modelo a imitar, no en su trabajo, no en su vocación. Nosotros no tenemos que imitar a Santa Ángela de la Cruz, en sus reglas. Tenemos que imitar al beato Marcelo Espínola, ustedes, por ejemplo, los laicos, en su ministerio episcopal y sacerdotal. No, tenemos que imitarlo en las virtudes. Eso es lo que se imita de los santos y de la santidad canonizable. Y por lo que alcanzamos la santidad en la Iglesia, todas las vocaciones y todos los carismas, por las virtudes. Al convertirla en heroica, es decir, los actos humanos que se hacen bien conforme al Evangelio, la palabra de Dios, se hacen con prontitud, con alegría y con gozo, se convierten esos actos buenos, van formando las virtudes en grado heroico. Y eso es la santidad. Los actos humanos, conforme a la voluntad de Dios, de su palabra, alcanza la santidad cuando alcanza ese grado heroico, que es simplemente hacerlo con prontitud, con gusto, con celeridad, con agrado, con alegría, sin costarnos nada, sino que se hace fácilmente y con un amor grande y por amor a Dios. Por lo tanto, esa santidad canonizable, sea jurídica o sea anónima, solamente se puede alcanzar a través de los sacramentos. Sin sacramento es imposible la santificación personal y la santificación de la Iglesia. Es decir, por los abundantes frutos de santificación que se ha producido desde su origen hasta hoy de todos los hijos de Dios de la Iglesia. El testimonio más patente son las vidas de muchas personas, como estamos diciendo antes, que la Iglesia ha canonizado. Esto es, ha reconocido como ejemplo de virtudes, estamos diciendo antes, cristianas, por los demás fieles, en especial el de la bienaventurada Virgen María, que la Virgen está por encima de todo porque ella lo tiene todo en el orden de la excelencia, las virtudes, toda su vida está en el orden de la excelencia, que es un grado solamente de ella. Nosotros hemos alcanzado la santidad en el orden de la gracia. ¿Qué quiere decir esta parte del Concilio Vaticano II? Que está hablando de las personas. Que los santos que se han santificado por los sacramentos y por las virtudes heroicas, plasmando la humanidad santísima de Jesucristo en su humanidad personal, en su existencia personal, quiere decir esto que los santos están puestos principalmente por un motivo, aunque tiene otro más que vamos a decir, la santidad canonizable. Y es que los santos están puestos para que le imitemos, para que digamos nosotros la Iglesia. Si ustedes asistieron a una canonización, beatificación, esta última que fue aquí en la Catedral de Sevilla, del padre José Torres Padilla, o del beato Marcelo Espínola, hace algunos años en el Vaticano, en San Pedro, lo que el decreto dice de canonización del Santo Padre es que es un modelo a imitar por todos los cristianos. ¿Un modelo en qué sentido? En que nosotros tengamos conciencia de que si una persona, igual que nosotros, capaz de pecar en todo, capaz de desagradar a Dios en todo, lo ha agradado, lo ha amado y ha fecundado su vida con las virtudes heroicas a través de los sacramentos, quiere decir que cualquier persona, si él es de carne y hueso como nosotros, con las capacidades humanas igual que otros, con las capacidades intelectuales que cualquier persona, más o menos, puede alcanzar la santidad. Cuando nosotros nos acercamos a los santos a rezar los retablos en la Iglesia, debe haber primero, dice la santidad que estamos hablando, esta nota de la santidad de la Iglesia, en la santidad de la causa de los santos, santidad canonizable, dice que debe nosotros inspirarnos
ante que la petición y ante que el ruego debe inspirarnos sentimientos de alegría, sentimientos de gozo, sentimientos de gratitud a Dios. Es decir, de sentir la compunción del alma alegre, gozosa y contenta, de despertar en nosotros la santidad de Él en nuestra vida. Para eso sirven los santos, por eso están puestos en retablos barrocos o de cualquier estilo. Se ponen en retablos para exaltar la existencia de esa persona que es santa. Y ese santo en las iglesias debe servir para esto, para despertar en nosotros la conciencia, el gusto, la alegría y el gozo de imitarle, de sentirnos agradecidos a Dios porque nos ha brindado un modelo en el que nosotros podemos alcanzar y vivir igual que ellos. Y después está la última forma que tienen el ser de los santos, y es la intercesión. ¿Cómo interceden los santos? En esta nota que viene a decir de la Iglesia es santa. ¿Cómo interceden los santos? Los santos, la Virgen es la única que no tiene que rogar. Ya hablaremos en otro programa, más adelante, de la Virgen. La Virgen no ruega. La Virgen simplemente, como la de Caná, simplemente muestra el deseo. Y al mostrar el deseo delante del Hijo, se cumple su voluntad. Los santos ruegan. Los santos interceden. Los santos piden, porque no viven en el orden de la excelencia. No son la gracia superabundante en plenitud de la Virgen María. Entonces ellos ruegan y piden al Señor. ¿Cómo piden ellos? Ellos no piden como nosotros. Señor, me hace falta esto, por favor, mira, mi padre, mi madre, mi hermano, mi amigo. No, los santos no piden así. Los santos simplemente le muestran, le ofrecen a Dios lo que Dios le ha dado, las obras de santificación en la tierra. Y se lo ofrecen no como algo propio suyo, sino se devuelve como el Magníficat de la Virgen. Cuando habla el Magníficat de la Virgen, ¿qué está diciendo? Que todo lo que ella es, tiene y posee, se lo debe a Dios. Eso hacen los santos, en la forma de interceder y rogar por ti y por mí. ¿Cómo piden los santos todos los días? Los santos piden cuando tú le pides algo y se concede si coincide con la voluntad de Dios. Si no, es que no nos conviene. Pero los santos están pidiendo diariamente por ti, los que tú conoces y los que tú no conoces. Todos los santos están pidiendo por ti y por mí, incesantemente en la comunión de los santos, en comunión con la Virgen María. ¿Y cuál es el motivo por lo que piden? ¿Y qué piden por ti? Ellos piden para que tú no pases ni siquiera por el purgatorio, para que tú vayas directamente al cielo. Por lo tanto, los santos, la santidad de la Iglesia es algo tan hermoso, tan maravilloso, un regalo tan grande de su misericordia, la de Dios uno y trino, que es la joya nuestra de la corona, de la Iglesia. Gente que tú no conoces, cientos y miles de personas santas están pidiendo por ti. Por eso los santos, para terminar este programa de hoy, los santos le dan igual que tú les conozcas, que no le conozcas, que sepas su vida, que no sepan ni de su vida ni si han existido o no han existido, de quiénes son o los miles de personas que nosotros no conocemos ni quiénes son. No le importa nada. Que sean conocidos o desconocidos, que tengan procesiones o no tengan procesiones públicas, que tengan cola, que le recen o que no tengan a nadie porque ya han caído en el olvido de la historia. ¿Por qué no le importan a los santos nada de esto? Porque tienen en posesión a Dios. Y quien tiene a Dios, lo tiene todo. No hace falta ni aplauso, ni reconocimiento, ni que le halaguen, ni que le digan qué bonito eres, qué bien lo haces, que por aquí, que por allí, que patatín, que patata. No hace falta nada. Porque quien tiene a Dios, lo tiene todo. Por eso los santos le dan igual que tengan colas en la tumba o que no tengan a nadie. Porque ellos lo tienen todo. Están en la presencia de Dios, poseen a Dios, ven a Dios y con Dios solo basta, como dice esta grande de España, Santa Teresa de Jesús. Pues queridos televidentes de Maravisión, nos vemos la semana que viene, Dios mediante, y que paséis una semana santa, que santifiquéis vuestra vida aplicando esta nota, todos nosotros aplicando la nota de la santidad de la Iglesia, que es una nota maravillosa, es un regalo de Dios. Os doy la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros y todo el personal que compone de trabajadores esta cadena televisiva que tanto evangeliza de María Visión.